Mientras usted busca Mateo capítulo 16, ahí en el capítulo 16, aleluya, guitarra, ven hacia mí. ¿Alguien me puede pasar la guitarra? ¿Olguita? Ahí vienes tú, Olguita, tú llegas, vas primero que él. Gracias, varón, gracias, varón. A ver si estamos jalando bien. No sé si ahí hay que activarlo. Sí. No sé si usted se acuerda de una canción que dice: Cristo, yo no me acuerdo entonces, pero vamos a acordar. Cristo. Nuevamente decimos: Cristo, Cristo, Santo y poderoso Cristo, Cristo, se llama Santo y poderoso. Cristo, Cristo, Santo y poderoso, Cristo, tu nombre es más dulce que la miel, tu espíritu es vida para mí, tu palabra es lámpara a mis pies. Cristo, te amo, tu nombre es más dulce que la miel, tu espíritu es vida para mí, tu palabra es lámpara a mis pies. Cristo, te amo, Cristo. Santo y poderoso, Cristo. Si usted ya encontró el versículo que le pedía, Mateo 16, 13 al 16, 13 al 20. Ahí está bien, si la dejas. Dice la Biblia que vinieron Jesús y sus discípulos, algunos de sus discípulos. Dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o algunos de los profetas. Y él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo lo siguiente: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Cristo Jesús, revelado a través de estas palabras de Pedro, pero la revelación dada por Dios hacia Pedro. Señor, revélanos también a Cristo, revélanos su grandeza, su amor, su misericordia, su bondad. Hoy, Señor, queremos meditar en tu palabra y que esta palabra sea
el alimento, Señor, que necesita nuestra vida, nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro ser. Y que así como Pedro descubre quién eres, que así también nosotros sigamos descubriendo quién eres tú en nuestras vidas y en medio de nuestro tiempo, Señor, que te sigas manifestando como el Cristo que eres, el Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías. Amén, en el nombre de Jesús. Y decimos, leyó la palabra, la encontró, a Dios le gustó. Es un amén de esos de arriba. Jesús con sus discípulos caminando, y de pronto Él les dice, ¿quién dice la gente que soy? Y si hoy yo le preguntase, hiciese esta pregunta igual, ¿quién dice la gente que es Cristo? Pudiésemos tener infinidad de respuestas, pudiésemos tener opiniones, incluso historias, hasta mitos probablemente. Los mitos y leyendas acerca de Jesús, hay muchos también. Hay ideas incluso fundamentadas en Jesús que se desviaron y trajeron como fruto una doctrina. Opiniones al respecto de Jesús como un revolucionario, como un radical que fue contra el sistema de su tiempo y que violó todas las reglas establecidas, un revolucionario. Incluso en nuestras congregaciones, mis amados hermanos, puede existir incluso algunas historias que no son las reales, tener ideas respecto a Cristo que no son las correctas. Y esto no es meramente que sea un pecado, pero muchas veces tenemos la idea de ese Cristo que cabe en una estampita, y la estampita la podemos poner en nuestra billetera. Un Cristo pequeño que cuelga en una cadena, como un dije. Pues ya se los dije, ¿no? Que eso no es el Cristo. Cristo es más que todo eso. Cristo es más. El Señor le dijo, después de que ellos dieron sus opiniones, bueno, ¿y ustedes quién soy yo para ustedes? ¿Qué piensan de mí? Y el que contesta es el alumno de más avanzado conocimiento, Pedro, que él contesta todo, y él dice, Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor le dice, qué bueno, tienes un 10, bienaventurado eres Pedro. Pero hoy, mis hermanos, pudiésemos hacer esa pregunta y tuviésemos demasiadas respuestas. Sin embargo, hay fuentes no cristianas que hablan acerca de Jesús, y son fuentes que traen datos verídicos de la existencia de Cristo. Yo no sé si usted ha oído alguna de las escritos historias con respecto a Cristo en cuanto a un historiador del tiempo contemporáneo de aquellos tiempos, Cornelio Tácito, uno de los escritores después de Cristo, en el 60-65, él escribió acerca de ese Jesús. También hay un judío romano, Flavio Josefo, el cual escribe historia respecto a la existencia de Jesús. Y si buscamos en diferentes medios electrónicos, en los medios electrónicos encontramos historias, encontramos información de personas no creyentes y digo esto no creyentes porque la historia la tenemos aquí, el registro de Cristo lo tenemos en la palabra de Dios, pero esto fue hablado por sus seguidores, por aquellos que creyeron en Él. Pero hay quienes incluso sin creer en Él simplemente fueron contemporáneos de aquellos acontecimientos y escribieron respecto a la existencia de ese Jesús a quien hoy nosotros conocemos como nuestro Señor y Salvador. Más de 45 fuentes no cristianas hablan de la vida de Jesús. También hay 129 hechos reportados relacionados con la vida de Cristo, con su persona, con su enseñanza, con su muerte, incluso que hablan de su resurrección. Fuentes no cristianas que se utilizan para estudiar y para establecer la historia acerca de Jesús. Pero, ¿qué nos dice la palabra respecto a esta misma pregunta? Vamos a escudriñarla, y usted que trae su Biblia, agosto fue el mes de la Biblia, ¿verdad? Y nos ayudaron para que pudiésemos traerla.
ya trae la suya, ya la consiguió, ya la compró, ya la encontró. Usémosla, ¿verdad? Vamos a leerla, vamos a escudriñarla, vamos a aprender de ella. Y vamos a encontrar en la misma palabra de Dios las respuestas a esta pregunta que hizo Cristo. Incluso la palabra de Dios me dice, según la palabra de Dios tenemos varios versículos que nos aclaran al respecto de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Primeramente, Él es la estrella del amanecer. La Biblia dice en Apocalipsis capítulo 22 versículo 16, yo Jesús, está hablando Él, yo Jesús he enviado a mi ángel con el fin de darte este mensaje para las iglesias. Yo soy tanto la fuente de David como el heredero de su trono. Y aquí dice, yo soy la estrella brillante de la mañana. Él es la estrella del amanecer. También Él es la roca de la eternidad. La palabra de Dios dice en 1 de Pedro 2:4, ahora ustedes se acercan a Cristo, quien es la piedra viva principal del templo de Dios. Él es la roca eterna, la roca que no se mueve por las circunstancias, la roca sobre la cual nuestra vida debe estar fundamentada, la roca en la cual el hombre sabio edifica su casa, la roca en la cual nosotros debemos permanecer, donde el Señor nos sacó, dice la Biblia, del lodo cenagoso y puso nuestros pies sobre la roca. En esa peña, en esa roca, ahí estamos en Cristo. Y la Biblia me dice que Él es, ahora ustedes se acercan, nos hemos acercado a Cristo, quien es la roca, la piedra viva principal, es la piedra del ángulo. Y fíjese, cuando nosotros estamos sobre la roca, no importa que nosotros temblemos, entremos en pánico, en desesperación, si estamos sobre la roca, no importa, incluso si desmayamos, que desmayemos sobre la roca. La roca nunca entrará en pánico, la roca nunca entrará en esa situación de ansiedad. Y nosotros estamos seguros sobre la roca. Él es el camino de la salvación. Jesús mismo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie va al Padre si no es a través de Él. También Él es la puerta a la eternidad. ¿Sabía usted que la vida no se termina cuando cerramos los ojos en este planeta? La Biblia dice que hay una eternidad en la cual pasaremos el resto de la segunda parte de nuestra existencia. Cuando terminamos aquí, hay un lugar donde el Señor nos está esperando, su presencia. Hoy estuvimos despidiendo a dos personas que partieron, un anciano de 91 años y una amada hermana nuestra hermana Betty, quien estuvo peleando contra la enfermedad, pero esta madrugada ella partió con el Señor y la despedimos. Estamos en ese lapso de despedida, pero sabemos que su vida terminó aquí, pero continúa en la eternidad, porque ella conoció al que es la puerta a la eternidad, a Cristo. Y Él es la puerta, dice el versículo 9 del capítulo 10 de Juan, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, entrará, saldrá y hallará pastos. También Él es el lirio de los valles. Las mujeres que les encantan las flores, el lirio es uno de las plantas muy bonitas, delicadas también, pero también que son muy esporádicos. O sea, es una temporada que aparece los lirios. Y el Señor dice, yo soy el lirio de los valles, pero también dice, soy la rosa de Sarón. Cantares 2:1 dice, yo soy la rosa de Sarón y el lirio de los valles. Pero sobre todas las cosas, Él es nuestro Señor y nuestro Salvador, amén. Él es el Señor de señores, pero es el Señor que nos amó y nos perdonó. Pero hablemos de Cristo. Cuando hablamos de Cristo, ¿qué decimos a la gente? Oye, te invito a que conozcas a Cristo para que dejes de fumar, para que dejes de tomar, para que dejes de hablar mal. Y le hablamos de un Cristo que restringe todas esas cosas. Y sabe algo, hay algo de verdad en esto, pero lo que Cristo hace es que Él primero llega al corazón y después transforma la vida. Muchas veces la religión lo ha hecho al revés. Componte, pórtate bien para que te acerques a Dios. No, ven tal cual eres a ese Cristo amoroso y tu vida va a cambiar.
Cuando tengas ese encuentro con Cristo, lo conozcas tal y como es Él, te darás cuenta que Él es amor, que Él es bondad, y lo estaremos viendo durante estos siguientes minutos. Pero quiero preguntarle a Pilato, ¿quién es Cristo para él? Y la Biblia me dice en Juan capítulo 19 la historia de la crucifixión de Jesús, donde este hombre, Pilato, un gobernante, puso un título sobre la cabeza en la cruz de Cristo. Pilato dice que colocó un letrero sobre la cruz que decía: Jesús de Nazaret, el rey de los judíos. Había burla, sarcasmo, pero también había verdad sobre este letrero. Esto es lo que dijo Pilato. ¿Qué dijo? En ese mismo episodio de la crucifixión, eran las 3 de la tarde, dice la escritura, cuando hubo un terremoto y se oscureció el día. Y él, uno de los soldados romanos, dice la escritura, el centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron lo siguiente: verdaderamente este era Hijo de Dios. ¿Quién es Jesús para ti? El Señor le preguntó a los discípulos: ¿quién dicen ustedes que yo soy? Este centurión nos da una respuesta, Pilato nos dio una respuesta. El centurión que estaba frente a él, viendo después de clamar que había expirado, dijo: verdaderamente este es el Hijo de Dios. ¿Qué nos puede decir la mujer samaritana, aquella mujer que se encontró con Jesús en el pozo de Jacob? Ella dijo: vengan, quiero presentarles a un hombre, vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo cuanto yo he hecho, conoce mi pasado, conoce lo que he hecho, pero vengan. Y ella dice: ¿no será este el Cristo? ¿No será este el Cristo? Vengan a ver a un hombre que sabe mi historia, pero que a pesar de que sabe mi historia, me acepta tal y como soy. Y usted puede leer esa historia, cómo este encuentro con Jesús cambió totalmente a esta mujer. Fue y testificó a los hombres, y vinieron y fueron muchos encontrados también a través de este testimonio con Cristo. Zaqueo, ¿qué diría Zaqueo? Él es el mejor de los personajes que puedo yo conocer, porque siendo lo que yo soy, él se dignó a ir a mi casa, a estar conmigo. ¿Qué diría la mujer pecadora, aquella que fue perdonada, justificada, aún ahí cuando los religiosos querían apedrearla? ¿Qué dirían de ellos? Yo creo que todos coincidirían con lo siguiente: Jesús es perdón, Jesús es gracia y Jesús es misericordia. ¿Y sabe qué? El apóstol Pablo, tiempo después, les dio la razón a cada uno de ellos, porque en el libro de los Hechos, ya después fundada la iglesia, Jesús ya ascendió, y dice la Biblia que el Espíritu del Señor fue enviado y llegó a aquellos que estaban en el aposento alto, capítulo 2 del libro de los Hechos, y cómo ellos fueron llenos del Espíritu Santo para ser enviados a Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Se asentó en Jerusalén la iglesia. Primero fueron 3,000, luego 5,000 y luego muchos más que fueron haciendo la iglesia en Jerusalén, de tal manera que creo que se les olvidó que tenían que ir a otras entidades. Se acomodaron en Jerusalén, y por eso, bueno, no por eso, sino vino una persecución a la iglesia que ya se había acomodado. Había 8,000 miembros, imagínense, 8,000 miembros en un lapso aproximado de menos de un año probablemente. Wow, hay que hacer congresos, hay que hacer camisetas, ¿verdad?, con el nombre de la iglesia, hay que hacer toda la organización. Vamos a nombrar al director de alabanza, al director de la escuela dominical, a los ujieres, y todo eso se organizó, y la iglesia estaba sentada hasta que de pronto empezó la persecución y muchos fueron esparcidos. Y dice la Biblia que fueron esparcidos por Judea, por Samaria y por otros lugares donde el Señor les había dicho que iban a dar testimonio. Dentro de toda esa expansión del evangelio, en el capítulo 13, la Biblia dice que el Señor apartó a 2, a Bernabé y a Saulo, para enviarlos a la obra del ministerio, y empezaron su primer viaje. Y navegaron a Chipre, y de Chipre se fueron a Antioquía de Pisidia. Y en el capítulo 13 de este libro de los Hechos,
hay un mensaje. Si usted quiere conocer el panorama de la Biblia, si sabe lo que es el panorama de la Biblia desde el Génesis hasta el último profeta y luego lo que sigue el Nuevo Testamento, aquí usted encuentra un resumen de lo que es el panorama de la Biblia en el sermón del apóstol Pablo. En el capítulo 13, ellos llegaron a esta ciudad de Antioquía de Pisidia, y ahí Pablo dio un sermón excelentísimo, un sermón expositivo. Había un panorama total de lo que era el Antiguo Testamento, y llega al punto donde ya está Jesús, donde aparece Jesús. Y sobre ese tema, él dice lo siguiente en el versículo 37 de Hechos 13. Dice, estaba hablando, llegó hasta David y dijo: David se murió, pero él dijo que su cuerpo no vería corrupción. Sin embargo, fue puesto y sí se corrompió su cuerpo. Y el apóstol decía, está hablando de Jesús. Y aquí dice muy clara el versículo 37: mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Fíjate, sabed pues esto, varones hermanos, versículo 38, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados. Está hablando acerca de Jesús. Pero el versículo 39 dice: y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no se podía justificar, en él es justificado todo aquel que cree. Está hablando Pablo acerca de Jesús, de ese Jesús que la mujer pecadora dijo: Él es bondad, Él es amor, Él es misericordia, Él es perdón. Aquel Jesús que Pilato dijo: Él es el rey de los judíos. Aquel Jesús de quien el centurión decía: el Hijo de Dios. Aquel Jesús ahora lo presenta Pablo y dice: aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Sabed pues lo siguiente, varones hermanos, que por medio de él, de Jesús, se os anuncia perdón de pecados. ¿Qué es Jesús entonces para ti y para mí? Perdón de pecados. Y que todo aquello que por la ley nosotros no pudimos arreglar, o el hombre no pudo arreglar, no pudieron ser justificados, en él sí se puede ser justificados. Y la Biblia me dice que somos justificados en Cristo Jesús por la fe, y tenemos paz para con Dios. La Nueva Traducción me da una idea más clara, nos da una idea más clara, y dice lo siguiente: hermanos, escuchen, estamos aquí para proclamar que por medio de este hombre Jesús, aquí ya está su nombre, Jesús, ustedes tienen el perdón de sus pecados. Todo el que cree en él es hecho justo a los ojos ¿de quién? De Dios. Algo que la ley de Moisés nunca pudo hacer. A través de Cristo nosotros fuimos perdonados y justificados. Algo que la ley negaba. Sin embargo, Cristo, cumpliendo la ley, cumplió la ley, nos libró de ella. Y Jesús mucho mejor que la ley, porque Él nos perdonó y nos justificó cuando la ley nos condenaba. La mujer que iba a ser apedreada estaba siendo apedreada santamente por la ley. Pero Jesús, quien mostró bondad, dijo: el que esté libre de pecado, aviéntele la primera piedra. Ninguno de ellos, y el Señor Jesús dijo: ninguno de ellos está, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Ese es el Jesús que la ley cumplió, la ley, y nos libró de la maldición de esa ley. La Biblia me dice en Romanos 3:20: nadie llegará jamás a ser justo ante Dios por hacer lo que la ley manda. Nadie. La ley sencillamente nos muestra lo pecadores que somos. Para eso sirve la ley, para demostrar la vileza del ser humano. Dice el versículo muy claro: la ley sencillamente nos muestra lo pecadores que somos. Dios nos hace justo a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. Y eso es verdad para todo el que cree, sea quien fuere, judío o griego, dice la otra versión. Así que somos hechos justos a los ojos de Dios por medio de la fe y no por obedecer la ley. ¿Quién es este Jesús? Es alguien mejor que la ley. Entonces, si hacemos énfasis en la fe, eso significa que podemos olvidarnos de la ley.
Claro que no, en ninguna manera, por supuesto que no. De hecho, solo cuando tenemos fe, cumplimos verdaderamente la ley. Este es el Jesús que nos ayuda incluso a ser justificados, pero también a no violar la ley. Porque la ley son principios morales establecidos en el antiguo tiempo, pero que también son parte de este tiempo. Y cuando nosotros tenemos a Cristo, hemos sido justificados, perdonados por Él, pero también en nuestro corazón hay una manera de vivir diferente. Ya no somos los de antes, cambiamos, Cristo nos trasladó a una nueva vida. ¿Quién se acuerda que dice 2 Corintios 5:17? Porque de tal manera amó Goliat a Sansón. Amén. 2 Corintios 5:17 dice que de modo que si alguno está en la ley, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Esa es la justificación de la cual habla Cristo. Una vida diferente. ¿Quién es Cristo para nosotros? Bueno, es el que nos perdonó y nos justificó, pero nos dio la oportunidad para enmendar nuestra vida y ser nuevas criaturas, viviendo nuevas experiencias, bendiciones abundantes, gracias a ese encuentro con Jesús. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Qué me dice la Nueva Traducción Viviente? Esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. En una persona nueva. La vida antigua ha pasado, ya quedó atrás, mis amados hermanos. Una nueva vida ha comenzado. ¿Y sabe qué? El Señor hace el borrón y cuenta nueva. Y muchas veces nosotros somos los que nos acordamos de la vida pasada. Es más, algunos hasta lo grabaron en DVD, ¿verdad? Y lo vendieron y hacen giras dando testimonio de cómo se emborrachaban, de cómo se drogaban, de cómo estuvieron en la cárcel, cómo golpeaban a su mujer y a su suegra, y hacen negocio con su pasado cuando Cristo ya lo ha perdonado, lo ha borrado. Somos nuevas criaturas. Pero si somos nuevas criaturas, debemos de vivir como tales, como hijos de Dios, como hijos de Dios. Y fíjate lo que me dice la palabra. Pablo me encanta porque es derecho y al pecho. Él dice en Efesios capítulo 4:17, con la autoridad del Señor, digo lo siguiente, y yo con la autoridad que tiene Pablo, digo lo siguiente: ya no vivan como los que no conocen a Dios. Ahí le hablan, dile al que está al lado, ahí te hablan. Al que no dicen, qué bueno que no, híjole, ¿por qué no vino el hermano fulano de tal? ¿Va? Con la autoridad del Señor digo lo siguiente: ya no vivan como los que no conocen a Dios. Porque ¿saben qué? Porque ellos están irremediablemente confundidos. Es lo que dice la palabra, no lo estoy inventando. Nueva Traducción Viviente de Efesios capítulo 4 versículo 17. ¿Cómo están? Tienen la mente llena de oscuridad, andan en tinieblas, vagan lejos de la vida de Dios, la cual Dios ofrece, porque cerraron la mente y endurecieron el corazón hacia Él. Esa es la vida antigua, la que vivíamos quizá nosotros. Perdimos la vergüenza, dice, viven para los placeres sensuales y practican con gusto toda clase de impureza. Pero eso no es lo que ustedes aprendieron acerca de Cristo, ¿verdad? Es lo que dice el apóstol a la iglesia de Éfeso. Ya que han oído sobre Jesús y han conocido la verdad que procede de Él, desháganse de su vieja naturaleza. Ya algunos varones ya estaban dando gloria a Dios. Desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, que está corrompida por la sensualidad y el engaño. Nada más un guau escucho, pero estoy leyendo la Biblia, con la autoridad que me autoriza el apóstol autorizado por el Señor, Pablo. Fíjate cómo esta es la nueva vida. ¿Qué es Jesús para ti? ¿Es solamente religión? ¿Es solamente un momento de que voy a la iglesia a verme con Jesús? ¿O Jesús está contigo domingos y martes o está contigo siempre? Jesús está con nosotros siempre.
No es un traje que nos ponemos el martes para venir a la iglesia, no es un traje que nos ponemos el domingo para venir a la iglesia. Él quiere estar con nosotros todos los días, caminar con nosotros como caminó con aquellos que iban hacia Emaús, estar con nosotros en la mesa y partirnos el pan y tener esa comunión con Él, pero de una manera no religiosa, sino de esa manera en la cual yo estoy embelecido por estar con Jesús, embelecido por estar con Él, donde es más importante su presencia que el mensaje de WhatsApp, el ping. Cuando estamos con el Señor y de pronto oímos el sonido que le tenemos en el teléfono celular y nos despegamos de Jesús. Cuando el Señor dice, bueno, ¿qué tanto quieres estar conmigo? El Señor es amor, pero también demanda de nosotros, y cuando nosotros nos comprometemos con Él, ¿sabe una cosa? Es una vida bendecida completamente. Yo a veces no entiendo cómo un esposo puede tener tantas broncas con su mujer. Estoy hablando de otros hermanos que conozco en otras ciudades que viven de la greña con su mujer. O al revés también, la mujer que vive de la greña con el marido. Y me pregunto cómo. Estoy hablando de creyentes que recibieron a Cristo, son bautizados en agua y creo que en el Espíritu Santo también, conocen la palabra, pero que viven de la greña. Y se pelean, se golpean, se agreden, se ofenden. Ella toma sus tiliches y se va con su mamá. Es una historia verídica que conocí en mi pueblo. Y ella se peleaba cada fin de semana. Se llamaba Eva. Y su esposo era un simpatizante. Ella iba a la iglesia, pero él iba de vez en cuando nada más. Pero llegaba a veces los fines de semana cuando le entraba el traguito. Y cuando se ponía contento y todo ese asunto, el sábado se ponía bien feliz y regresaba en la noche y la esposa le reclamaba y él le contestaba, le daba sus cachetadas y los dos se revolcaban ahí. Eran vecinos nuestros y ella agarraba una caja y echaba sus garras y pasaba por enfrente de la casa hacia donde vivía su mamá. Y ya decían, ahí va fulana de tal. Sí, ya peleó con fulano de tal. Y se fue el sábado. El lunes regresaba con la caja y ya estaba otra vez con su esposo. Pasaba la semana, llegaba el sábado, el esposo volvía a ponerse happy, se volvían a discutir y en la noche volvía a regresar. Yo creo que ya el cartoncito ni lo abría, ¿no? Decía, de ahí mismo voy a sacar el vestido o la ropa que voy a poner porque a lo mejor lo voy a tener que llevarme otra vez. Pero cuando Cristo está en nuestros corazones, mis amados hermanos, ahora, no que seamos unos angelitos, porque tenemos todavía la naturaleza pecaminosa, pero ahí es donde está el secreto. Si Jesús está conmigo, ¿sabe qué? Las obras de la carne, aquellas cosas que no son gratas para Él, van a ir menguando. Cuando Cristo es levantado en nosotros, todo lo carnal va a menguar. Y vamos a vivir de una manera correcta con quien vivamos, con quien convivamos, con quien tengamos contacto, porque somos nuevas criaturas. Ya dejamos de ser ese cohete de mecha corta. No, es que yo soy de cohete de mecha corta. Nada más me dicen y yo de volada contesto. No, yo soy un cerillito, enseguida me prendo. ¿Sabe qué? Es un pagano carnal con la naturaleza pecaminosa a flor de piel. Pero cuando Cristo está en nosotros, mira, Él apaga el cerillo, Él apaga el cohete y nos pone amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Todas esas cosas entre las cuales dice no hay ley. Cuando somos nuevas criaturas. ¿Qué cambios suceden cuando soy una nueva criatura? Colosenses capítulo 3 versículo 5, el apóstol Pablo lo vuelve a tomar este tema. Así que hagan morir las cosas pecaminosas y terrenales que acechan dentro de ustedes. No tengan nada que ver con la inmoralidad sexual, la impureza, las bajas pasiones, los malos deseos. No sean avaros, pues la persona avara es idólatra, porque adora las cosas de este mundo. A causa de esos pecados viene la ira.
o la furia de Dios. Ustedes solían hacer esas cosas, ¿verdad que algunos de nosotros lo hacíamos? Dice el versículo, ustedes solían hacer esas cosas cuando su vida aún formaba parte de este mundo. Pero el versículo siguiente, el 8, dice, pero ahora es el momento de eliminar el enojo. ¿Cuántos se enojan de repente? La furia se subió, como la temperatura en el auto se le subió a usted también la furia. El comportamiento malicioso, la calumnia, el lenguaje sucio. No se mientan unos a otros, sigue diciendo, porque ustedes ya se han quitado la vieja naturaleza pecaminosa y todos sus actos perversos. Somos nuevas criaturas. Y por eso vístanse con la nueva naturaleza y se renovarán a medida que aprendan a conocer a su Creador y se parezcan más a Cristo. Palabra de Dios. Yo no lo estoy inventando, me lo encontré hoy en la tarde. No es cierto, ya lo traía. Aprovecha entonces, mis hermanos, aprovechemos la bondad de Cristo que nos da una oportunidad. Nos dio una oportunidad. Hoy somos lo que somos por la oportunidad que el Señor nos dio. Éramos aquellos que mencionan estos versículos, pero hoy, después de encontrarnos con Cristo, hoy somos nuevas criaturas. Empezamos a vivir una vida totalmente diferente, de tal manera que los que te conocían se quedan admirados, ¿cierto? No, oye, pero ¿a poco ya no dices ninguna de esas palabras que decías antes? No, ya no las digo. ¿A poco ya no haces esto? ¿A poco ya? Y se quedan asombrados de nosotros. Y cuando esto sucede es porque hemos tenido ese encuentro con Cristo y ha transformado nuestra vida. A veces es rápido, pero a veces se tarda un poquito, ¿no? A veces el proceso para algunos incluso en la conversión a Cristo son de lento aprendizaje, ¿no? Y van despacio, pero van para adelante. Y sabe que Dios es misericordioso y está esperando. Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Así que aprovecha la bondad de Cristo que te da una oportunidad de arrepentirte y de confiar en Él, en ese Cristo. ¿Quién es este Cristo para ti? Fíjate en que Dios es bondadoso. Él es bondadoso, dice Romanos 11, versículo 22. Dios es bondadoso, pero también es severo. Lo dice Pablo también. Es severo con los que desobedecen, pero será bondadoso contigo si sigues confiando en su bondad. En cambio, si dejas de confiar, tú también serás arrancado por completo. Palabra de Dios. Pero fíjate lo que dice en Romanos en el capítulo 2, versículo 4. ¿No te das cuenta de lo bondadoso, tolerante y paciente que es Dios contigo? ¿Acaso eso no significa nada para ti? ¿No ves que la bondad de Dios es para guiarte a que te arrepientas y abandones tu pecado? Híjole, estos versículos tan fuertes, tan buenos, pero es palabra de Dios. Y ese es el resultado de una vida nueva, nuevas criaturas, que nos encontramos con ese Jesús. Él preguntaba, ¿quién dicen los hombres que soy? ¿Eres un profeta? ¿Eres Elías? No, para nosotros es aquel que cambió nuestra vida, que nos transformó que nos tomó de la pasada manera de vivir, dice la Escritura, nos redimió y nos hizo nuevas criaturas. Y aprovechamos la bondad de Él, porque Él fue bondadoso, nos dio oportunidades tras oportunidades, hasta que nosotros en un momento determinado dijimos, Señor, aquí está mi vida, tómala en tus manos, de aquí en adelante quiero ser guiado por ti. Y Él nos dio a conocer su bondad. Y el apóstol sigue diciendo en 1 Corintios 6, 18, huye del pecado sexual. Ningún otro pecado afecta tanto el cuerpo como este, porque la inmoralidad sexual es un pecado contra el propio cuerpo. Es la renovación de nuestra naturaleza, la erradicación, mejor dicho, de la naturaleza pecaminosa, y nos permite vivir una vida santa delante de nuestro Dios. ¿Queremos conocer a Jesús? Jesús también quiere que le conozcamos. Y Él, aparte de ser lo que cada uno de estos personajes mencionados anteriormente dijeron, también es un Dios
santo, también es un Cristo justo que en su justicia nos quiere también justificar, nos ha perdonado, nos dio una nueva identidad, nos hizo nuevas criaturas. Y como aquellos griegos de los cuales yo les hablaba el domingo a la congregación, llegaron con los discípulos, dijeron queremos conocer a Jesús, así también había en nosotros una necesidad. Y cuando fuimos a Él, Él se presentó a nosotros como el Jesús que necesitábamos, ese Jesús que te aceptó cuando todos te desecharon, ese Jesús que te recibió cuando todos te hacían el feo, ese Jesús que transformó tu vida cuando todos decían que tú ya no podías cambiar. Ese es el Jesús de bondad y de misericordia, y es el que predicaremos desde este púlpito, el único en el cual hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cual haya perdón de pecados y haya salvación y vida eterna. El Señor Jesús se podría presentar mejor que lo que nosotros pudiésemos pensar de Él, incluso lo que dijeron tanto Pilato como el centurión y todos aquellos que mencioné. Él tiene su propia presentación. Le recomiendo que lea el Evangelio de Juan. En el Evangelio de Juan usted encontrará 7. ¿Cuántos? 7 yo soy. 7 yo soy. Y se los menciono rápido, ya estoy terminando con esto. En el Evangelio de Juan encontramos 7 manifestaciones del yo soy. Él dijo yo soy el pan de vida en Juan 6:35. Yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. El primer yo soy. Y fíjate, aquí esto refleja en el Antiguo Testamento aquel pan que comieron en el desierto. Ese pan, ese pan también que se partió en la Pascua, pero ese pan que recibieron en el desierto es la figura de Jesús. Y Él dijo yo soy el pan. Dice yo soy en el capítulo 6 versículo 51, dice yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Yo soy la luz del mundo. Él dijo también en Juan capítulo 8 versículo 12, otra vez Jesús les habló diciendo yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y el versículo 5 del capítulo 9 de Juan dice entre tanto que yo estoy en el mundo, luz soy de este mundo. Él dijo también en Juan 10 capítulo 7 que Él es la puerta. Volvió pues Jesús a decirles de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Versículo 9 del capítulo 10, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. También el Señor Jesús dijo en Juan 10 versículo 11 y 14, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen, dijo el Señor. En Juan 11 versículo 25 Él dijo, yo soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. En Juan 14:6 Él dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. En el Evangelio de Juan capítulo 15, el 1 y el 5, Él dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí, yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. ¿Quién dicen los hombres que soy? El Señor nos dio 7 respuestas. ¿Qué es lo que necesitas de Jesús hoy? Él tiene cada una de las necesidades suplidas para ti, no importa cuáles sean. Tienes 7 posibilidades, si acaso estás buscando una solución o encontrarte con un Cristo. Pero en conclusión, yo quiero decirles lo que Cristo mismo pudiese haber dicho. Él pudo haber dicho, yo soy el enviado para liberar a los cautivos y para sanar a los quebrantados de corazón.
La Biblia me dice en 1 de Juan 3:8 que el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Pero para esto apareció Cristo Jesús, el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Pero el Señor Jesús puede decirnos: vine para dar libertad a los cautivos, porque el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a todos los oprimidos, pero también a predicar el año agradable del Señor. ¿Qué Cristo necesitas? ¿Qué piensas tú de Cristo? ¿Quién dicen la gente que es Cristo? Múltiples respuestas hemos encontrado en su palabra, pero más importante respuesta es la que tú puedas tener, la que yo pueda tener respecto a Cristo. ¿Qué es Cristo para ti? Su nombre es más dulce que la miel. Su espíritu es vida para mí. Santo y poderoso es nuestro Dios. Pudiese decir todos los nombres acerca de Cristo. Hablé acerca del Yeshua HaMashiach, que quiere decir Jesús el Mesías, el Cristo que viene, el que está, el que vendrá en ese momento, en esa escena donde los cielos se abrirán y descenderá con una cinta atravesando su pecho, justo y verdadero, el gran yo soy, el león de la tribu de Judá, el alfa y la omega. Él es Jesús, es ese Cristo que vino para darnos vida nueva.